La primera vez que Alma vio al mensajero, empujaba la bicicleta con la cadena floja y la camiseta pegada por la lluvia. A sus 49, con la fama de suegra invencible en toda la familia, había domesticado cada rincón de su vida hasta volverlo predecible: plantas con nombre, recetas cronometradas, una lista de compras que se repetía como un rezo. El muchacho dejó el paquete sobre el felpudo, se secó la frente con el antebrazo y pareció dudar un instante antes de irse. En la muñeca una llave tatuada. Alma no olvidó ese detalle. Las semanas siguientes el mismo mensajero volvió con pretextos distintos: una caja de vidrio para la vitrina, cafés de origen para el yerno, velas con olor a incienso que la hija había pedido para una cena de aniversario. Alma fingía no mirar, pero registraba cada gesto del joven: la manera en que contaba con los dedos sin mover los labios, el cuidado con que apoyaba las cajas, la seriedad casi ceremoniosa con que fotografiaba la entrega. Un día dejó sobre la mesa sin querer un recibo con manchas de aceite y una línea a lápiz que no parecía sumarle nada al trabajo, una flecha diminuta y un número: 217. Alma guardó el papel como quien recoge una pluma del suelo de una iglesia. No esperaba que el siguiente paquete llegara sin remitente. Dentro encontró un vinilo con una canción que no escuchaba desde que tenía 20 años y que había bailado en un sótano de paredes verdes que ya no existía. Debajo del vinilo, envuelta en papel de seda, una llave real, también con el número 217. El latido en la garganta le parecía un ascensor subiendo sin pausa. Nadie sabía de esa canción en su familia, nadie salvo una versión de sí misma que había decidido esconder. Esa noche el edificio olía a humedad y a pan tostado. En el rellano, como un secreto desafinado, sonó una guitarra. Alma se asomó por la mirilla y vio al mensajero sentado en el último peldaño, el estuche abierto, las manos probando acordes con una paciencia que no era de aprendiz. No había entregas a esas horas. No había razones para estar allí. El chico guardó la guitarra, miró la puerta de Alma como si supiera que había ojos detrás y se fue sin levantar ruido, dejando en el aire una música apenas nacida. El día siguiente trajo una llamada equivocada, un timbre insistente en el primer piso y una queja de la vecina sobre paquetes que desaparecían. Alma sintió el zumbido leve de la sospecha ajena, la clase de rumor que convierte a cualquiera en culpable por estar en el sitio equivocado. En su mesa seguía la llave con una etiqueta de metal que decía consigna y un nombre de estación que le devolvió un olor a carbón y pastillas de menta. Revisó el vinilo y vio en la contraportada una fotografía de una muchacha con abrigo rojo entrando a esa misma estación. La muchacha era ella. Nadie había estado allí con cámara, salvo un fotógrafo callejero que nunca supo su nombre. Por la tarde el mensajero apareció de nuevo. No había paquetes para Alma, sino para un vecino de arriba. Subió y bajó las escaleras como quien traza un ritual. Al pasar frente a la puerta, dejó caer un papel doblado en 4 que, al abrirse, mostraba un mapa mínimo del barrio y un círculo en el andén de la estación: martes 19 horas. No había firma. La caligrafía era pequeña, ordenada, con una seguridad que parecía ajena a su edad. Alma pensó en su hija, en el yerno, en la cena de aniversario que estaba por organizar, en la manera en que la palabra suegra le había servido de armadura durante años. Pensó también en la llave tatuada en la piel del muchacho y en la llave metálica sobre su mesa. 2 versiones del mismo secreto llamándola desde lugares opuestos. Afuera, el cielo se volvió amarillo antes de caer en la noche. En el portal, una sombra breve cruzó hacia la calle. La bicicleta del mensajero brilló un segundo bajo la farola y desapareció como una decisión tomada por otro. Con la casa en silencio, Alma metió la llave en el bolsillo del abrigo. No sabía si la estaban invitando a un recuerdo o a un peligro, y ese no saber la sostuvo en un equilibrio excitante. Preparó la mesa del día siguiente con una exactitud casi cruel, plegó servilletas, alineó cubiertos, dejó la sal donde siempre. En el borde del recibo manchado apareció, bajo la luz oblicua de la lámpara, algo que no había visto: una marca transparente de huella dactilar junto al número, como si alguien hubiera querido dejar rastro y borrar a la vez. A las 19 en punto del martes el andén 2 la esperaba, y el rumor de paquetes robados empezaba a crecer por el edificio con el apetito de una llama bien alimentada.
La estación la recibió con el aliento tibio del subsuelo y un temblor metálico en los rieles. A las 19 en punto, el andén 2 parecía una boca que tragaba prisas. Alma bajó el último escalón con la llave en el bolsillo y una certeza de adolescente escondida bajo el abrigo. El mensajero estaba allí, apoyado en la bicicleta, con la muñeca tatuada en alto como si jurara silencio. No hubo palabras, solo un gesto hacia las consignas. El casillero 217 la esperaba con una luz parpadeante. La llave giró con una resistencia mínima, como si hubiese esperado años exactos para ese giro. Dentro un sobre grueso y una caja de cartón de zapatillas. El sobre contenía tiras de negativos, un boleto de tren con fecha antigua y un recorte de periódico que contaba, en párrafos cortos, la muerte de un fotógrafo ambulante del barrio. El apellido le devolvió el sótano de paredes verdes de su juventud. En la caja un vinilo igual al que ya tenía, pero con una tachadura sobre la lista de canciones y un círculo en la pista que había bailado la última noche antes de casarse. Debajo un caballo de ajedrez con una muesca en la frente. Alma entendió la secuencia sin ayuda. El fotógrafo había muerto, alguien había comprado su archivo en un mercadillo, alguien había reconocido a la chica del abrigo rojo que entraba en la estación. En la solapa del sobre apareció un mapa del barrio con flechas que unían portales y buzones, como si alguien hubiese seguido los pasos del rumor de paquetes desaparecidos. En el centro otra vez el 217. No era solo un casillero, era una fecha. 21 de julio. Su cumpleaños. El mensajero la observaba con una paciencia no entrenada. En el antebrazo el tatuaje de la llave parecía más oscuro bajo la luz amarilla. Tenía los nudillos raspados, la cadena de la bici recién tensada, una marca violeta en la clavícula que no contaba nada y lo contaba todo. Alma sostuvo el caballo de ajedrez, comprobó la muesca y pensó en las veces que había creído que el destino era una palabra para gente ociosa. La estación vibró con un tren que no era el suyo. El muchacho señaló el sobre y después el reloj. Ella asintió. Guardó todo en el bolso, cerró el casillero y dejó la llave por dentro, como si aceptara un juego con reglas prestadas. En la superficie el barrio hacía su ruido de aceite. Una pareja discutía en una ventana, un vendedor recogía las últimas flores. El mensajero caminó a su lado sin tocarla, con la bicicleta entre ambos a modo de frontera. En una esquina, se detuvo y abrió la mochila. Sacó un cuaderno de hojas cuadriculadas. Había listas de direcciones, matrículas de furgonetas, horarios, trayectos posibles. Un patrón emergía, los paquetes perdidos se concentraban en 2 portales y un turno nocturno. La empresa de mensajería aparecía citada en tinta más clara, con los nombres de 2 supervisores subrayados. Uno de esos portales era el suyo. No necesitó diálogos para comprender la invitación, mirar más de cerca, arriesgarse a ver lo que nadie quería ver, decidir si era testigo, cómplice o excusa. Alma pensó en su yerno y en la cena de aniversario, en el papel que la había convertido en muro y no en puerta. Pensó en el fotógrafo muerto y en el archivo de vidas que alguien había vendido por monedas. Miró al mensajero y sintió que el tiempo hacía una curva suave, como una bicicleta bien guiada en una bajada. Regresó al edificio con el bolso pesado. En el portal, la vecina que alimentaba rumores cerró su puerta con un golpe teatral. En el ascensor, el espejo le devolvió una mujer con ojos encendidos. En la cocina, la mesa seguía perfecta. Guardó el sobre bajo el mantel, metió el caballo de ajedrez en la taza de las cucharas de madera, escondió el recorte en el libro de recetas, dejó el boleto dentro del vinilo. La llave del casillero quedó en el bolsillo caliente. A medianoche sirenas lejanas pintaron la calle de azul. En el grupo de vecinos el mensaje se repitió con variaciones. Alguien había visto a un mensajero merodear sin entregar nada, alguien había contado cajas que no llegaron, alguien pedía cámaras nuevas en el portal. Alma leyó los mensajes desde la cama y sintió el roce del metal contra la tela. En el alféizar, una tiza blanca marcaba un símbolo fácil de borrar, un caballo. Al lado, el 217. El sueño llegó cortado en fragmentos, con andenes que no acababan y puertas que se abrían hacia adentro. Al amanecer, antes de que sonara la alarma,
recibió una notificación de entrega para el 7º piso que no había pedido nadie. A la misma hora, en la pantalla del móvil, un recuerdo de hace décadas le mostró su abrigo rojo frente a la estación. En la foto su mano sostenía una llave que entonces no reconoció. Ahora sí. Era la misma. El mensaje del sistema confirmó la entrega, pero la firma digital tenía un trazo que ella ya conocía. Un bucle perfecto que olía a tinta fresca y a promesa. Alma subió al 7º piso con la notificación en el móvil como coartada inocente. El pasillo olía a lejía y a fruta pasada. La caja esperaba contra la pared, sin nombre ni pegatina de frágil. La llevó a su cocina con el cuidado de quien traslada un corazón prestado. Dentro encontró sobres falsificados, rollos de cinta con el logo de la empresa, una almohadilla de tinta para firmas y un talonario con firmas ensayadas hasta la perfección. Al fondo, bajo un plástico, una etiqueta arrancada de una consigna y el mismo número que la perseguía. En la solapa, un caballo dibujado a mano, esta vez con una sombra que lo hacía parecer en movimiento. El peso de la prueba le cambió el ritmo a la respiración. El rumor en el edificio ya tenía un enemigo útil y un camino fácil hacia su puerta. En la pantalla del móvil, la cena de aniversario se acercaba con su promesa de brindis y selfies. Alma barrió migas invisibles de la mesa, escondió la almohadilla de tinta detrás de los sacos de harina, y deslizó el talonario bajo el mantel como si fuera un pecado pequeño. El caballo de ajedrez seguía en la taza de madera, mirando con un gesto de salto contenido. A media tarde el mensajero tocó el timbre con una entrega destinada a su hija. La caja traía velas de miel y vasos esmerilados. Él dejó la bicicleta en el portal, revisó el móvil como un actor que necesita recordar una marca, y apoyó un guante sobre el aparador, justo donde Alma podía verlo. En el interior del guante, doblado como un suspiro, un recibo con horas pintadas a mano y una flecha hacia la azotea del edificio contiguo. El roce de sus manos fue breve e accidental, amenazado por la presencia de la familia en la habitación de al lado. Bastó para encenderle un mapa bajo la piel. La cena transcurrió con el guión previsto. Copas alzadas, fotos cuidadas, el yerno orgulloso de un ascenso, la hija colgándose de su cuello con risas que atrapaban luz. Alma repartió platos con una precisión que los dejó a todos cómodos y seguros. Mientras servía el postre, su móvil vibró con un archivo compartido sin asunto. Eran imágenes granuladas del portal, un supervisor abriendo el maletero de una furgoneta, 2 paquetes sin escanear, un intercambio tan rápido como un parpadeo. En el borde inferior, un reflejo del cristal dejó la silueta de la vecina. El archivo terminaba con una foto de ella misma saliendo de la estación, abrigo imaginario sobre los hombros. El ángulo solo podía pertenecer a alguien que la había seguido. Alma lavó platos para apaciguar el temblor. En el vapor de la cocina, dibujó con el dedo un caballo pequeño y lo borró de inmediato. Cuando todos se fueron, subió a la azotea del edificio vecino. El viento traía olor a pan y a gasolina. El mensajero estaba contra un muro, la bicicleta dormida a sus pies, el cuaderno abierto con rutas que brillaban bajo la linterna del móvil. Sin palabras, señaló las fotos y después la torre de cámaras del portal. También señaló el recibo del guante, donde la hora las 9:07 se leía como un guiño a ese número que los encadenaba. Alma entendió el plan sin una sílaba: provocar una entrega valiosa, seguir la ruta clandestina, fotografiarlo todo y exponer a quien debía caer. En el centro del mapa, la calle del mercadillo donde se habría vendido el archivo del fotógrafo muerto. Todo volvía al origen. La proximidad hizo el resto. La piel de los antebrazos se rozó con la distraída conciencia de 2 imanes. El frío les obligó a acercarse lo suficiente como para que el aliento de uno entrara en el espacio del otro. La ciudad abajo parecía un tablero en el que únicamente se permitían caballos. Cuando se separaron, Alma llevaba en el bolsillo interno del abrigo una tarjeta de memoria del tamaño de una uña. El primer ladrillo de una pared nueva. Al día siguiente la trampa tomó forma con la precisión de un ritual doméstico. Alma preparó una caja impecable con un vinilo falso envuelto en papel de seda, dejó que la etiqueta gritara objeto de colección y programó la entrega a la hora de sombra del turno nocturno. El mensajero ajustó la cadena,
Fijó una cámara pequeña en el timbre del vecino conveniente y aseguró su mochila con nudos que parecían de marinero. El caballo de ajedrez viajó en el fondo de la caja, para imponer su mueca de destino. Cuando el reloj rozó la hora marcada, el portal se volvió teatro. El supervisor apareció con un gesto neutro que no engañaba a nadie atento. La vecina cruzó el pasillo con una bolsa de basura que no necesitaba sacar. En el buzón de Alma, un papel anónimo anunció una reunión extraordinaria de la comunidad para hablar de seguridad, como quien alza una antorcha a punto de errar de objetivo. La cámara del timbre trabajó en silencio y la bicicleta, escondida tras los contenedores, respiró con paciencia. El intercambio fue tan limpio que dolió. El supervisor tomó la caja sin escanearla, la metió en una bolsa genérica y abrió el maletero de la furgoneta. El mensajero, desde la sombra, fotografió cada gesto. Alma, tras la cortina de la ventana de la escalera, sintió el latido en la garganta como un martillo fino. En el último segundo, un coche que no estaba en el plan se detuvo frente al portal. Un hombre bajó con prisa fingida, tocó el interfono correcto sin leer, y se llevó otra bolsa sin mirar atrás. La coreografía tenía más bailarines de los previstos. De regreso en su piso, Alma descargó la tarjeta, revisó fotogramas, ordenó escenas. En el fotograma final, la cara de quien recogió la segunda bolsa le sacudió el estómago. Era el encargado del mercadillo de los domingos, el mismo que vendía cámaras viejas y postales con tinta corrida. El hilo llevaba, sin pudor, al archivo del fotógrafo. La trama era de barrio, pero el precio de las piezas la elevaba a otro nivel. A medianoche 3 golpes secos sonaron en su puerta con la contundencia de lo inevitable. Detrás el supervisor con chaleco reflectante, la vecina con gesto de mártir y el administrador del edificio sosteniendo un papel con membrete. La imagen sobre el papel mostraba a Alma frente a la consigna de la estación, congelada en el acto de guardar un sobre. El caballo dibujado en tiza reapareció, esta vez en el suelo del rellano, como una firma que alguien había decidido usar contra ella. La noche se tensó en un hilo a punto de partirse. Alma sostuvo el papel con la foto de la consigna como quien acepta una carta marcada y, en vez de retroceder, dejó que el silencio trabajara. El supervisor evitó mirar el caballo dibujado en el suelo, la vecina sostuvo el gesto de víctima profesional y el administrador extendió el documento con un temblor que no venía del frío. En la mesa de la cocina, bajo el mantel, aguardaban el talonario de firmas falsas, la almohadilla de tinta y las imágenes del maletero abierto. En su bolsillo, la llave fantasma del 217 pesó lo justo para recordarle el plan. La reunión extraordinaria ya estaba convocada, bastaba con poner las piezas en su casilla. El portal se llenó antes de la hora con bufandas, mascarillas mal puestas y ojos cansados de sospecha. La vecina habló con las manos, el administrador señaló listados que nadie leía, el supervisor plantó la furgoneta frente a la puerta como un tótem. En la azotea contigua una sombra con bicicleta vigilaba el ángulo exacto de la cámara. La pantalla de Alma mostró 9 y 6 y el aire pareció espesarse. Los primeros murmullos crecieron cuando un coche detuvo el motor frente al contenedor y un hombre del mercadillo fingió consultar su móvil. A las 9 y 7, los teléfonos comenzaron a vibrar como un enjambre domesticado. En el chat del edificio entró sin aviso previo, la secuencia completa, la bolsa sin escanear, la mano del supervisor, el rostro del encargado del mercadillo, el reflejo de la vecina en el cristal, la placa del coche, el detalle mínimo de los nudillos raspados de quien guardaba el botín. Al final, un fotograma nítido del talonario escondido en el 7º piso con huellas oscuras reveladas por la almohadilla. El rumor cambió de forma, perdió el filo de cuchillo y adoptó la contundencia de un golpe de agua. El administrador trató de salvar papeles, la vecina buscó con la mirada una salida, el supervisor hizo un gesto que pedía olvido y horario. Desde la azotea, la sombra con bicicleta enfocó el maletero abierto por última vez. Un vecino llamó a quienes debían llegar cuando el teatro desborda. Las sirenas no tardaron y pintaron la escena con un azul que ya no era de amenaza para Alma. El encargado del mercadillo intentó retroceder sin atraer atención, la cámara del timbre lo había retratado a la misma hora todos los jueves. La cadena de la bicicleta bajó como una barrera y bloqueó la furgoneta con un chasquido seco.
El caballo de tiza, dibujado una y otra vez para acusar, quedó convertido en firma de prueba. Alma, sin pronunciar una sola palabra, puso sobre la mesa común los objetos del 7º piso y el cuaderno cuadriculado con rutas. Los agentes recogieron números, nombres y marcas, y preguntaron con gestos que encuentran respuesta en papeles. La empresa de mensajería envió a otro supervisor con rostro de manual. El edificio, por fin, respiró con la lentitud de quien despierta de un mal sueño. En la mirada del mensajero, abajo se cruzaron gratitud y cansancio. En el tatuaje de la llave se adivinaba un borde reciente, como si lo hubiese repasado la noche anterior. Alma comprendió entonces algo que había preferido no decirse. El caballo que marcaba consignas fue la firma del fotógrafo muerto, y el joven llevaba sus gestos en la paciencia y en la forma meticulosa de mirar la luz. La llave en la piel contaba un linaje y un duelo. La noticia se extendió por el barrio con esa velocidad que solo tienen las certezas tardías. El encargado del mercadillo aceptó la gravedad con hombros vencidos, el administrador entregó su puesto antes de que se lo exigieran, la vecina se refugió en la enfermedad súbita que todo lo disculpa. La empresa cambió uniformes y despidió nombres. El mensajero devolvió su chaleco, bajó la escalera con la bicicleta al hombro y al cruzar la puerta, no miró atrás. Alma salió tras él con el abrigo sin botón, sin otra previsión que la del impulso limpio. En la calle el aire olía a pan y a victoria pequeña. La ciudad arriba continuó su tráfico, ajena a la exactitud de dos destinos que por fin se cruzaban a la luz. Regresaron a la estación como quien acude a una cita con lo que queda de sí mismo. El 217 los recibió con el metal frío y la obediencia de la cerradura. Dentro solo una fotografía en papel severo, el sótano de paredes verdes, la mujer del abrigo rojo cruzando la puerta, una sombra con cámara en la esquina y al margen, el caballo dibujado con tinta negra. La letra del reverso repetía un apellido que el recorte ya había mostrado. No hizo falta que nadie explicara más. El joven había seguido huellas buscando al último testigo de la vida de su padre, y había encontrado, sin pretenderlo, a una mujer que aún reconocía su propia música. El vinilo que Alma guardaba giró después sobre el plato de la vieja tornamesa como un planeta que por fin se alinea. La aguja bajó y el salón se llenó de un ritmo antiguo que no pedía permiso. La familia de Alma volvió a nombrarla con la rutina de siempre y con una capa nueva de respeto que nace de lo que no se entiende pero se intuye verdadero. Nadie pronunció la palabra impropia que a veces se lanza contra los amores desobedientes. En el portal, los vecinos dejaron de jugar con tiza. En la repisa de la cocina, el caballo de ajedrez encontró su sitio definitivo junto a las cucharas de madera, con la muesca mirando hacia la ventana. El cuaderno cuadriculado cambió de uso y se pobló de rutas que ya no hablaban de horarios, sino de mercados de domingo, cines que anuncian ciclos de clásicos y estaciones donde el viento enseña a callar. El mensajero dejó de ser empleado y se volvió guía de su propio trayecto. Alma aprendió a desmontar y aceitar una cadena, y él a pelar naranjas con la elegancia doméstica que tranquiliza. En las tardes sin prisa, la guitarra dormía a los pies del sofá, y el vinilo concluía siempre en el mismo surco por pura terquedad del destino. No hubo promesas pronunciadas en alto, sino actos minúsculos que la superaban. La edad se volvió un dato como la hora de trenes que nadie toma, y la palabra suegra perdió su función de armadura para convertirse en una anécdota que apenas rozaba. Cuando pasaban junto a la consigna, la llave tatuada y la llave guardada hacían un pacto secreto a la altura de la muñeca y del bolsillo. El barrio, por su parte, siguió siendo un tablero imperfecto. Algunas noches volvieron los rumores con traje nuevo, pero ya no encontraron materia inflamable en aquella puerta. El amor se quedó sin anuncio ni discurso, aferrado a la precisión de los gestos, a la alianza improbable entre un pasado en negativos y una bicicleta que no buscaba llegar la primera. En un cuaderno, junto a una lista de compras invencible y a un par de fechas subrayadas, la cifra 217 dejó de ser contraseña para ser simplemente una manera de decir nosotros. Y cada vez que el tren pasaba bajo sus pies, el suelo vibraba con la exactitud de lo que por fin decidió quedarse. El último acto no llegó con ruido, sino con un sello seco que anunció la clausura de las consignas antiguas de la estación y la subasta de objetos perdidos. La noticia atravesó el barrio como un relámpago mudo.
En una esquina del anuncio, la foto diminuta de un casillero marcado con rotulador llevaba un número que ya no podía ser azar. La historia pedía un cierre que no fuera un cerrojo. El sótano de paredes verdes apareció como si hubiese estado esperándolos. El local, ahora vacío, retenía un olor a humedad y tabaco dulce que devolvía pasos y risas rescatadas de la memoria. Una tarde de domingo, Alma y el mensajero limpiaron el polvo con trapos que se volvieron grises, colgaron hilos de alambre, fijaron pinzas y midieron la distancia justa entre imágenes. Los negativos del archivo encontraron su forma en copias nuevas, y la primera pared se llenó de calles, manos, bicicletas, rostros que contaban un tiempo preciso sin pedir traducción. En el centro, una secuencia en la que el abrigo rojo cruzaba la puerta de la estación se convirtió en columna vertebral. El título no necesitó inventos, 217. La inauguración convocó al barrio con curiosidad de feria. Hubo sillas desparejadas, vasos de plástico, pan recién partido, vecinos que fingieron distracción frente a su propio reflejo atrapado décadas atrás. La vecina del rumor empujó la puerta, midió el aire, se encontró en un borde de cristal y retrocedió con dignidad herida. El administrador pasó rápido, se detuvo ante las imágenes del maletero y bajó la mirada. El encargado del mercadillo no llegó. La empresa de mensajería envió un comunicado que nadie colgó. La familia de Alma ocupó una mesa discreta. La hija recorrió las fotografías en silencio, detuvo la vista en el abrigo rojo y, al llegar a la última pared, tomó la mano de su madre con un gesto nuevo que no cabía en etiquetas. El yerno asintió sin palabras al joven que había derribado una estructura con un cuaderno de cuadros. Un hombre de manos ennegrecidas por grasa se acercó al final de la tarde. Dejó sobre la mesa una llave con chapa ovalada, explicó con gestos lo justo y desapareció con prisa de turno. La etiqueta decía consigna y repetía el número que insistía en mantenerse. El metal estaba tibio como si aún recordara bolsillos ajenos. En el sótano, el caballo de ajedrez ocupó la repisa de la esquina, guardián silencioso de una escena que ya no necesitaba defensa. Las semanas siguientes tejieron una calma recién aprendida. El archivo encontró destino en un centro cultural, los beneficios, por decisión fácil, financiaron talleres para jóvenes de barrio que querían mirar con paciencia. El cuaderno cuadriculado cambió de dueño y de propósito. La bicicleta se volvió instrumento de otra clase de reparto, sobres con invitaciones a proyecciones, copias para quienes se reconocían en papel y exigían quedarse. La llave recuperada se colgó del cuello de Alma como una medalla encontrada tarde, y el tatuaje del joven recibió un trazo fino que lo completó sin exageraciones. El 217 se volvió una palabra privada que no necesitaba ser pronunciada. El único sobresalto llegó una noche de lluvia fina, cuando el sótano amaneció con una puerta mal cerrada y una foto arrancada de la pared. El hueco dejó ver la pintura vieja y una línea de clavos que parecían heridas. En la mesa un papel doblado mostraba con tinta apurada un caballo sin sombra. La herida duró lo necesario. A los 2 días, una mujer mayor apareció con la fotografía envuelta en pañuelos, confesó con gestos torpes una culpa que venía de lejos y pidió dejar la imagen donde estaba. Su rostro, capturado en otra serie, la absolvía con la fuerza de los hechos. El hueco cerró como cierran algunas cicatrices que no avergüenzan. El otoño dio paso a un invierno claro. La estación, convertida a medias en Museo del Tránsito, exhibió por un mes la serie completa con un panel que contaba la historia del fotógrafo que ya no estaba y del barrio que lo recuperó a su manera. Alma y el joven recorrieron la muestra cuando aún no había gente, con el paso tranquilo de quien ordena una cocina después del desayuno. En el cristal que protegía la foto del abrigo rojo se reflejaron un cabello con canas y un antebrazo con llave. El reflejo no reclamó edades ni permisos. No hubo promesas grabadas, solo hábitos que probaron su duración. El calendario se llenó de pequeñas marcas, semanas de mercados, días de taller, tardes en que el vinilo iniciaba su vuelta como si fuese la primera. A veces, al pasar por la consigna clausurada, la llave sobre el pecho y la llave tatuada parecían tocarse en el aire. El caballo de ajedrez en la repisa de la cocina siguió orientando cucharas y decisiones con su muesca hacia la ventana. Nada volvió a ser rumor.
La historia de la suegra invencible y el mensajero joven dejó de circular como anécdota para avanzar como certeza luminosa que no necesitaba lectores benevolentes. Los trenes siguieron entrando y saliendo bajo los pies de ambos con su exactitud obstinada, y cada vibración les recordó que no se trataba de llegar antes, sino de elegir bien el andén. El final, cuando quiso presentarse, no encontró puerta para cerrarse y prefirió asentarse como un ritmo que no cansa, una canción que suena hasta que el silencio la adopta, una llave que ya no abre nada salvo la noche compartida, un número que deja de ser cifra para ser asiento reservado en la primera fila del propio destino.